Las cosas en Europa están empeorando y actualmente con la contracción económica y el problema inflacionario, Europa está de manos atadas. No pueden subir las tasas a los ritmos a los que otros países pueden subir sus tasas porque no pueden afectar más la economía. De hecho, países como Alemania sigue haciendo nuevos subsidios para los problemas energéticos. Y eso es el tema de este video, el gran problema energético que está sufriendo Europa, que además impacta a todo el mundo por el tema de la globalización. Entonces comencemos por ver uno de los temas más controversiales, y es una nota que a mí me molestó bastante ver el día de hoy. La OPEC Plus, que es simplemente la OPEC y algunos países que no están dentro de la OPEC, que es prácticamente el cartel del petróleo en los que los países se ponen de acuerdo para poder fijar precios del petróleo o para poder fijar la producción del petróleo. Los precios los va a fijar la demanda del mercado, pero ellos van a fijar la oferta que va a haber. Entonces estos países se ponen de acuerdo para reducir la producción de barriles en 100,000 barriles diarios, cosa que aumentaron en septiembre, pero mencionaron, nada más la aumentamos para el mes de septiembre. En octubre volveremos a reducirla. ¿Por qué? Pues no hay ninguna explicación lógica. El único tema es cuidar las utilidades que están teniendo estos países. No se había tenido tanta rentabilidad para las empresas de petróleos. Actualmente vemos números récords en rentabilidades de las empresas petroleras. Personas como Warren Buffett siguen invirtiendo en estas empresas. Ahora, esto no es culpa de las empresas petroleras, sino de la cantidad de oferta que hay en el mercado de petróleo. Y esta oferta se controla prácticamente por los países de la OPEC. Entonces, este cártel que está acomodando la cantidad de petróleo que se puede surtir o que se va a surtir o que se va a extraer de la tierra, simplemente está empeorando el tema energético que se está viendo actualmente en Europa. Y sí, con las empresas teniendo sus récords, sin preocuparse por los usuarios, tienen que salir países como Alemania a decir que van a tener subsidios para los precios de los energéticos. Pero sí, esto empeorando la situación de que actualmente tenemos un problema inflacionario. Y si además de eso vas a seguir imprimiendo dinero para poder satisfacer la demanda energética, vas a tener que seguir aplazando el problema, que es el de la inflación. Y esto empeora cuando hoy lunes publica Gazprom, esta empresa rusa, que ya no van a seguir surtiendo energéticos a Europa, o al menos gas natural a Europa, por el precio que se acaba de fijar. Los países se pusieron, los G7, los países se pusieron de acuerdo a poner un tope en el precio que se puede pagar por el petróleo y por el gas natural de Rusia. Cosa que sí, ya se había hablado anteriormente, pero las empresas rusas, con obviamente el gobierno detrás, están poniendo límites y están dejando de surtir estos productos. Ahora, las cosas no se ven tan mal en las notas, porque, bueno, podemos ver que en las notas en inicio Europa está trabajando con lo que puede. Vemos que el almacenamiento de gas natural está en el 80% de los objetivos que se tenían para noviembre y ya están cubriendo con esos objetivos. El tema es la capacidad de almacenamiento que tienen estos países. Y ahí es donde empieza la problemática europea. ¿Por qué? Porque se tiene aproximado que esta energía o este gas natural que se está almacenando es suficiente para durar entre 80 y 90 días. Si se reduce el consumo del gas natural entre un 15 y un 25% histórico. El 25% es algo complicado de llegar, si no es que imposible de llegar. El 15% ya hay países que han estado recortando el uso de gas natural en un 11%, pero recordemos que todavía no llega el invierno. Simplemente con que estén por debajo del 15% de uso histórico, van a poder tener gas natural suficiente para los 90 días. Pero ahí es donde empiezan los problemas, porque sí, probablemente la situación europea no está tan mal como se planteaba en el inicio, pero sigue estando en un muy mal posicionamiento. ¿Por qué? Porque de no restablecerse las rutas en las que se provee gas natural de Rusia a Europa, el precio del gas natural se espera que se duplique al menos en abril del 2023. Y si recordamos que uno de los problemas principales es el problema de la inflación y que Europa es uno de los únicos lugares en los que no se han estado subiendo las tasas a los ritmos que se quiere que se suban las tasas porque ya están en una contracción económica bastante considerable, con una moneda bastante débil actualmente si la comparamos con el dólar, lo cual está haciendo que las cosas les cuesten más a las personas en Europa actualmente. Entonces, los problemas están por todos los frentes y el invierno está próximo, lo cual está empeorando todas las situaciones en papel. Pero aún se tienen esperanzas de que sea suficiente el esfuerzo que están haciendo países como Alemania con los subsidios a los precios energéticos para poder abastecer y que no haya cortes de energía en los siguientes meses. Así como Alemania también está abriendo plantas que se habían cerrado anteriormente porque eran plantas que funcionaban a base de carbón, cosas que se están volviendo a restablecer, además de que la construcción de plantas nucleares alrededor de Europa se está volviendo a poner en pie. Y eso es algo bastante positivo
Y lo que esperan los analistas, lo que se dicen los expertos, es que Europa va a ser autosustentable o autosustentable con algunas importaciones necesarias todavía, pero a diferencia de lo que estamos en esta situación, se esperaría que no haya cortes y que los precios se normalicen, aún y si vuelve a haber una situación como el tema de Rusia, pero para el 2024. Y esas son las expectativas que tienen los expertos. No sabemos cómo se va a llevar esto a la práctica. No sabemos si va a haber retrasos en las construcciones de plantas, no sabemos si va a haber retrasos en las construcciones de pipas. Lo que sí sabemos es que los expertos esperan que para 2024 haya una normalización en precios y que Europa pueda sustentar el uso de energéticos en esas épocas. Pero faltan todavía 2 años prácticamente. Entonces no podemos estar tranquilos, al menos viéndolo de un aspecto económico. ¿Por qué? Porque el tema es que si sube el precio de la energía para Europa, las empresas que producen en Europa y las personas que consumen en Europa van a verse bastante afectados. Por lo cual, ese problema no solamente es para ellos, sino que es para el resto del mundo también. Y sí, se está buscando que haya apoyo internacional, pero volteamos a ver y decimos, ¿cuál es el objetivo de la OPEC? Si es que no es tener una demanda y una producción adecuada de combustibles o adecuada de petróleo para el mundo. Bueno, el tema es que ellos están buscando tener la mayor rentabilidad posible en épocas positivas, así como en épocas negativas. Ellos no están ahí para ver por los demás países, sino para ver por su propio país y ver que su país esté teniendo las suficientes utilidades o las utilidades que esperaban de acuerdo aprovechando la situación. ¿Por qué? Porque el petróleo sigue estando bastante elevado. Estos países podrían mantener la producción de más de 100,000 barriles diarios que están reduciendo para el mes de octubre, simplemente por el hecho de que tienen la capacidad de hacerlo. El tema es que lo están dejando de hacer porque no van a sacrificar las utilidades, porque no se van a arriesgar a que el precio del petróleo caiga más rápido de lo que ellos pueden aprovechar esta situación. Entonces ellos están tratando de aprovechar, pero no se ve tan negativo, porque ellos están reduciendo la producción cuando Europa ya tiene el almacenamiento, por ejemplo, del gas natural en un 80%. Y sí, no está equivocado decir que Europa no va a poder almacenar más gas de lo que tiene capacidad, pero el que empieza a haber menos producción desde octubre es un punto bastante bajo y bastante negativo que habla muy mal de los países de la OPEC, o al menos de la producción de petróleo global y los intereses que tiene la producción de ese petróleo, que sí, sabemos que son económicos, pero en estos momentos debería haber algo más de solidaridad, por lo cual están empeorando la situación económica del mundo y también la situación energética en Europa, lo cual ya es bastante alarmante. Y esto se junta a que Estados Unidos le pedía a los países árabes, a Arabia Saudita, que aumentaran la producción. Y la producción efectivamente se aumentó, pero solamente para el mes de septiembre. Los analistas tenían proyectado que este ritmo de producción de petróleo se mantuviera, cosa que no está sucediendo, cosa que se está disminuyendo. Porque así como los analistas se equivocaron y creían que la producción se iba a mantener y la están reduciendo, aunque sea un poco, lo mismo puede pasar para la producción sustentable de energías para Europa en 2024. Un mismo atraso, un cambio, un pequeño cambio, lo cual va a impactar los precios energéticos para todas las personas en Europa en el corto, mediano y largo plazo. Ahora, los expertos dicen que la situación no está perdida, que Rusia tiene suficiente presión como para poder volver a querer surtir gas natural y porque necesitan dinero para poder seguir sustentando sus intereses en la problemática actual contra Ucrania, pero eso solamente son especulaciones. Y sí, especulaciones para las cuales Europa está preparada para enfrentar de no cumplirse porque tienen el almacenamiento que les podría durar entre 80 y 90 días. El tema es que si no se cumplen, el precio de los energéticos en Europa se va a duplicar para el mes de abril, al menos esas son las expectativas. Entonces, aunque no hay un colapso inminente, sí estamos en una situación precaria, en la cual los países no parecen estarse uniendo tanto como podrían o tanto como deberían para poder apoyar a Europa en esta situación. Entonces nos damos cuenta que lo más probable es que en estos próximos meses la crisis energética empeore aún más, empeorando la situación para Europa, empeorando la debilidad del euro que actualmente está en su peor punto de los últimos 20 años y generando una situación bastante complicada para todos los consumidores europeos y para las empresas que tengan la mayoría de sus utilidades o una gran parte de sus utilidades provenientes de Europa, pero no para las empresas que producen petróleo. Para esas empresas parece que las utilidades siguen llegando a niveles récord y van a seguir llegando a niveles récord porque los márgenes que tienen actualmente con el precio del petróleo son muchísimo mejores a los que tienen históricamente, en promedio al menos. Entonces, inversionistas, un tema bastante precario, un tema de bastante disgusto para mí el abordar este tipo de temas, este tipo de problemáticas, que de haber un poco más de intereses sociales, estos temas estaríamos en una muchísimo mejor posición actual. Pero sí, las cosas parece que pueden empeorar
Aún y cuando, si algunos analistas tienen razón y Rusia sucumbe a la presión actual que tienen y vuelven a surtir gas natural, veremos que las cosas se tranquilizan. Están esos dos lados de la moneda. ¿Qué es lo que va a pasar? Nadie lo sabe. Pero ¿qué es lo más probable? Que haya un invierno con precios energéticos bastante elevados y en el que la inflación en Europa no se controle, así como al contrario, en Estados Unidos las expectativas actuales es que la inflación continúe disminuyendo inclusive en los meses de invierno, por lo cual la economía global no está tan mal posicionada en estos momentos, al menos esa es la perspectiva que se tiene, pero recordemos que con China, el problema de bienes raíces en China, la problemática que tienen con Taiwán, Rusia, Ucrania y además Europa, las cosas pueden empeorar, así como también pudieran mejorar bastante rápido sin que nosotros lo esperemos. Pero bueno, inversionistas, hasta aquí les dejo este video, les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si quieren ir, les dejo el Instagram, el Twitter por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima, hasta luego.